Plan maestro de producción. La semana anterior habíamos estudiado cómo se formula una estrategia de producción, cómo se elabora un plan de operaciones o un plan de producción. Asimismo, habíamos aprendido a elaborar un plan agregado, considerando la demanda de la empresa en términos de unidades de capacidad. Y a partir de ese cálculo, formulamos el plan agregado de producción. Ahora veremos qué sucede cuando en el día a día vamos recibiendo órdenes y tenemos que atender a los clientes. El plan agregado se ha formulado a partir del pronóstico de la demanda, es decir, lo que yo espero vender. Y a partir de esa información, hemos generado una estrategia de producción. En cambio, el plan maestro de producción me va a plantear cómo debo gestionar esa capacidad asignada. ¿Por qué? Porque el plan maestro de producción se va a elaborar a partir de cómo se van comprometiendo los pedidos con el cliente. Vean ustedes la diferencia. El plan agregado es un plan de producción, formulado a partir de la demanda o la expectativa. Mientras que el plan maestro de producción es programar el uso en función de los pedidos comprometidos. Expectativas versus demanda real. Esa es la diferencia entre ambos planes. Para poder formular un plan maestro de producción, es necesario entender dos conceptos previos. El primero es la barrera del tiempo de la demanda. Esta se asigna para que nosotros podamos atender todas las órdenes que se encuentran ubicadas dentro de ese período. Basta que una orden o un conjunto de órdenes entren dentro de esta zona, para que automáticamente queden congeladas. Es decir, simplemente se tienen que producir, ya no podemos dar marcha atrás. ¿Y por qué? La explicación es muy simple. Porque una orden de producción que está dentro de la barrera de la demanda ya tiene recursos asignados. Tiene máquina asignada, materia prima disponible, hombres asignados. Si usted quiere dar marcha atrás, automáticamente va a tener que asumir sobrecostos. Su única alternativa es producir. Pues bien, esa es la barrera de la demanda. No tenemos opción, solamente producir. El segundo concepto se denomina la barrera del planeamiento o barrera de planificación. Esta es una barrera mucho más flexible. En ella, las órdenes que están dentro se pueden anular, aumentar, disminuir, aglomerar, se pueden separar, se puede disponer de ellas libremente, se las puede adelantar o postergar. Usted tiene toda la libertad de programarlas. Pero recuerde, basta que una orden cruce la barrera de planeamiento e ingrese a la barrera de demanda para que ya no pueda dar marcha atrás. Ahora la pregunta es, ¿cómo determino la barrera de la demanda? Y la explicación es también simple. Si su tiempo de aprovisionamiento es de 2 semanas, evidentemente no puede comprometerse a entregar antes de ese tiempo. Eso es una referencia que usted debe tomar siempre en consideración. Analice cuánto tiempo usted requiere para colocar un producto en la línea de producción. Estoy seguro que alguno de ustedes debe haber vivido una orden de emergencia que tiene que ser entregada dentro de 4 días, y ustedes revisan y descubren que no hay forma, porque necesitan 5 días para poder abastecerse, para poder organizar la producción. Para eso nos sirve la barrera de la demanda. Algo que es muy importante es que el plan maestro de producción funciona en cualquier entorno. Mi aseveración es casi categórica y funciona en cualquier entorno. Por ejemplo, ¿qué sucede si trabajamos bajo el sistema de producción Make to Stock? Es decir, del almacén despachamos al cliente y nosotros no producimos para el cliente, sino para el almacén. El cliente no tiene ninguna influencia. El mejor ejemplo, la fábrica de gaseosa o la fábrica de cerveza. Lo máximo que podría exigirse sería la presentación. Si es pequeña, mediana o grande. No tengo ninguna influencia en el producto. El plan maestro de producción toma la forma del plan de ensamblaje final o el plan del producto terminado. ¿Cómo funciona la flexibilidad? La competitividad. Muy simple. Debemos preocuparnos de tener materia prima asignada y disponible, además de la capacidad totalmente utilizable. Si usted se da cuenta,
El mejor ejemplo para esto son las líneas de ensamblaje y las plantas procesadoras. Lo dejo para la imaginación. ¿Qué tipo de ejemplos ustedes pueden encontrar para este tipo de estrategias? Para un entorno de ensamblaje bajo pedido, Assemble to Order, el cliente ya tiene influencia y yo puedo hacer combinaciones. Entonces, ¿de dónde va a surgir mi capacidad de servicio, mi competitividad, mi flexibilidad? Todo esto dependerá de cuán rápido soy capaz de combinar esas opciones que le doy al cliente. En este caso, el plan maestro de producción va a tomar la forma del plan de componentes, el plan de subensambles. ¿Por qué? Porque la competitividad, el éxito, mi capacidad de cumplir con el cliente va a girar en función de los niveles de inventarios de componentes que tenga disponible. Finalmente, tenemos producción bajo pedido. En este caso, nosotros tenemos que adaptarnos a las condiciones del cliente. Es decir, el cliente tiene capacidad de influir plenamente tanto en el producto como en el proceso. En este caso, el plan maestro de producción debe reflejar la capacidad y el requerimiento de materia prima. El mejor ejemplo de este tipo de empresas son aquellas que trabajan por proyectos o los talleres. Resumiendo, acá tenemos los tres entornos. Observe a mano izquierda. Make to stock. Producción para el almacén. El plan maestro está a nivel de producto terminado. En el otro extremo, Make to order. Observe que el plan maestro está en el nivel inferior, es decir, está orientado a las materias primas y a la capacidad. En la parte intermedia vamos a tener Assemble to Order. El mejor ejemplo de estos sistemas de producción son las líneas de ensamblaje y las líneas discontinuas. Y finalmente, para revisar la relación entre el plan maestro y el plan agregado, no nos importa la individualidad. En el caso del plan maestro de producción, tenemos que empezar a hacer la diferencia. En el ejemplo que vemos, podemos notar que el mes 1 hemos asignado 900 unidades de producción, las que se van a distribuir en 4 semanas dentro de los 3 productos. Observen el producto 1. Tenemos 200 en la semana 1 y 400 en la semana 2. Ya tenemos 600 de las 900 unidades asignadas. En el modelo 2, en las semanas 2 y 3, tenemos 200 unidades y finalmente, las 100 que faltan las haremos en la semana 3, para el tercer producto. Observen que en este caso sí nos interesa la individualidad, a diferencia del plan agregado, en el cual se trabajaba con unidades agregadas. Algo que siempre deben recordar es la relación que existe entre el plan agregado y el plan maestro. El plan agregado es la asignación del recurso para cumplir con un objetivo. El plan maestro es la utilización de los recursos para atender a la demanda. Cada vez que analicen un plan maestro, lo primero que deben verificar es que éste calce en el plan agregado, como norma. Pero esto nunca va a suceder, y la explicación es simple, porque el plan agregado se hace en función del pronóstico, la expectativa, que no necesariamente se va a cumplir, mientras que el plan maestro se elabora a partir de los compromisos, que es la demanda real. Ahora, como buenos gerentes, ustedes deben saber qué hacer frente a esta diferencia. El plan maestro le da capacidad de previsión para cuando esto suceda. Que no le llame la atención y no se alarme cuando elabore un plan agregado y al formular el plan maestro no calce. Siempre va a suceder. Prepárese para saber qué decisión tomar cuando esto suceda.